Bien, amigos, estamos con Marcelo Gio. Marcelo, entonces, ¿qué reflexiones a partir de los comerciales de Brasil y Perú? Bueno, el caso de Brasil se acaba, como decía, se acaba de lanzar durante los Juegos Olímpicos de Londres, como decías también, porque Brasil, saben, es la próxima sede no solamente del Mundial de Fútbol, sino de los próximos Juegos Olímpicos, y fue una oportunidad estratégicamente bien pensada para vender el destino Brasil como destino turístico y para atraer la mayor cantidad de turistas posibles a ese país. ¿Qué vende Brasil? Brasil. Esto es ellos dicen la brasilidad, ¿no? El secretario de Turismo de Brasil decía, queremos vender esta brasilidad. Y pensaban, dicen, crear algo impactante, algo que hiciera que la gente quisiera volver, que tenga el deseo de conocer el Brasil. Brasil juega a favor con una cierta mística de alegría, colores, felicidad, etcétera, que a diferencia de Colombia, que se había instalado con este imaginario, digamos, vinculado al narcoterrorismo, Brasil no llegó a instalarse tan fuerte en el imaginario colectivo del mundo la cuestión de las favelas como una cuestión de narcoterrorismo, ¿no? Y de suma violencia, robos, etcétera. Brasil supo manejar internamente, digamos, casi ese problema y de algún modo las playas, etcétera, etcétera, se han convertido siempre en un buen punto de venta. Perdón. El gran diferencial, según ellos, es su simpatía, tiene que ver con la simpatía, la interacción del pueblo con las personas que vienen, con los visitantes, etcétera, y la idea de que la gente venga con ganas de divertirse, disfrutarla y pasarla bien. Ese es el destino de Brasil. Y hay un detalle sí interesante, que ellos plantean que la idea también es mostrar cuestiones que tengan que ver con tecnología e interactividad. A diferencia del caso de Ecuador y de Colombia, Brasil empieza a vender dentro de su propuesta de marca país algo que va mucho más allá del medio ambiente, del paisaje, de la receptividad turística, etcétera, sino que de las playas, sino que empieza a meter otro aspecto que es importante y diferenciador y hace que no solamente apunte ahora al turista, sino también a la posibilidad de inversión en términos de negocios. Y tenemos que entender que la construcción de una marca país apunta concretamente a poner al país en condiciones competitivas en el mercado internacional. Claro, atraer negocios, atraer capitales. Entonces, no es solamente cuestión de turismo, si bien es el caballito de batalla más normal, digamos, usarlo sobre el tema de turismo, sino traer inversiones que nos permitan crecer y desarrollarnos como país. El caso de Marca Perú es un caso que ustedes ya conocen y ha levantado enormes polémicas. Me han consultado de distintos medios sobre esto, he ido a hablar a distintas radios, he escrito en algunos diarios y me han entrevistado sobre esto. Yo tengo una posición bastante, crítica por un lado con el proyecto Marca Perú y por otro lado sumamente, de apoyo a este proyecto. Vamos por partes. Desarrollar un proyecto de marca país es un proyecto enorme y complejo. Requiere no solamente del talento de las personas que están involucradas, sino de una decisión política y una decisión de Estado, no solamente de un gobierno, en la gestión trascendente de ese activo que es la marca país que nos representa a todos. Es una tarea titánica, muy difícil de hacer y muy compleja en el escenario latinoamericano que todavía no está acostumbrado, digamos así, a desarrollar este tipo de actividades. Conozco en parte a mucha de la gente que trabaja en el proyecto de Marca Perú, gente talentosa, con muchas ganas y que realmente se carga un proyecto en unas condiciones que no siempre son las ideales y siempre trato de destacar esto, ¿no? Más allá de las críticas puntuales que podamos hacer sobre alguna parte de un proyecto o alguna idea que se manifiesta, me parece que hay algo que es indiscutible, que es la necesidad de mantener este proyecto, el trabajo que están haciendo todos los que están involucrados, desde PROMPERÚ hasta todas las personas que están involucradas de manera indirecta en este proyecto. En el caso de esta campaña en particular, ha levantado bastantes críticas. Sí, ¿qué tan efectivo ha sido ese Mira, el video? La primera crítica, fruto del desconocimiento, obviamente, era ¿por qué se hablaba en español? Bueno, en realidad se va a hablar de acuerdo al modo... Al destino, ¿no? Claro, exactamente. Y en algún lado va a ser en alemán, en Argentina va a ser más argentino, en Colombia va a ser más neutro, es decir, es parte de la estrategia y me parece muy bien, porque en definitiva hay que hablarle al público en el idioma que entiende. Por otra parte, hay una cuestión de que este turista joven que viene al Perú es un turista de ese país, digamos, que quiere regresar.
A mi juicio hay algunos aspectos que no están bien resueltos, que tienen que ver con la propia historia y el tipo de turismo que se propone. Me parece que lo que se muestra está muy bien, pero falta el otro Perú, que es un Perú mucho más contemporáneo, con una oferta turística mucho más de primer nivel. Creo, y esto es una opinión personal, el turismo mochilero es divertido e interesante, pero no es el que nos permite hacer negocio. Me parece que hay que... No te deja las divisas que quieres. Exacto. ¿No? Así Y después hay una sutileza, obviamente, digamos que tiene que ver con esto de consolidar la idea de marca. Si la marca quedó consolidada en el imaginario de esta persona, no necesita un USB 25 años después para recordar que este lugar era maravilloso. Lo hubiese recordado cada día de su vida, si la marca hubiese generado el impacto que requería. Por lo tanto... O sea, de alguna manera te está induciendo a pensar que no resultó. Claro, en realidad se olvidó, y como sabía que se iba a olvidar, se envió el USB para recibirlo 25 años después. Que por otra parte, quiero esa empresa de correos además, porque sabemos que te hace llegar las cosas incluso 25 años después. Y lo otro que es interesante es cómo ese joven sabía que 25 años después iba a estar en ese lugar a donde iba a recibir el USB, ¿no? Que es interesante. ¿Tú sabes dónde vas a vivir dentro de 25 años? No. Creo que nadie sabe qué va a estar haciendo. El chico era todo un visionario. Pero al margen de estos pequeños detalles, vuelvo a insistir, creo que es fundamental en estos casos apoyar este tipo de proyectos más allá de las críticas puntuales. Así es. Hay una cuestión que tiene que ver con algo que hablamos nosotros de lo que es una marca, ¿no? Decimos, marca es la promesa de una experiencia única. ¿Qué pasa si justamente todo lo que prometes no lo cumples? Exacto, ahí está el problema. Cuando, digamos, ¿qué es lo peor que le puede pasar a una promesa de marca? No cumplirla, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, se siente el consumidor o el público o las audiencias lo sienten como una traición. ¿Y cómo nos sentimos todos frente a una traición? Uno se siente estafado. Se siente estafado, es muy difícil. Frustrado. Claro, hay una cuestión de frustración, es muy difícil volver a confiar, hay que trabajar mucho para recuperar la confianza. Bueno, el problema, creo, en muchos de estas campañas, particularmente en el caso de Ecuador, todavía no lo tengo muy bien estudiado, y en el caso del Perú conozco algo más sobre el tema, me parece que en algunos casos corremos el riesgo de lo que se llama una sobrepromesa de marca. Podemos convocar al mundo a que venga a visitarnos, pero tenemos que prepararnos para dar las condiciones necesarias de infraestructura y servicios para cumplir con esa calidad prometida. La maravilla del paisaje la tenemos, la gastronomía ni hablar, la gente por supuesto. ¿Qué nos falta? Nos falta infraestructura. Así es. Y esta infraestructura, todos los servicios que traen. Claro, porque no es solamente construir un maravilloso hotel en tal lugar, sino también cómo llego a ese hotel, qué oferta de servicios alrededor de esa oferta hotelera hay, qué actividades puedo desarrollar. Comentábamos fuera de cámara, hay algunos museos increíbles en el Perú, increíbles, de primer mundo, además, obviamente, con un acervo cultural que nadie tiene, y esto es una gran ventaja, pero a los cuales uno tiene que ir en el día y volverse, porque no hay forma de quedarse en la zona y de disfrutar de otras cosas. Claro. Entonces, ¿qué necesitamos para ayudar a quienes administran la marca Perú? Necesitamos que el Estado y los privados acuerden una estrategia turística de verdad, un plan estratégico en términos de turismo de mínimo 5 años, es decir, que trascienda a un gobierno, porque ya este gobierno ha pasado 1 año y pico, así que trascienda a un gobierno, es una política de Estado. Esto va a beneficiar enormemente a todo el Perú, no solamente, digamos, a los que están directamente involucrados, una cadena hotelera o una empresa de turismo y de viajes, sino a las personas que viven en esa región y que van a poder generar muchas más actividades, productos y servicios relacionados con el turismo. Así que la gran deuda, a mi modesto modo de ver, todavía sigue estando en la infraestructura y en una visión estratégica de un plan turístico en el mediano y en el largo plazo. Muy bien, Marcelo, ha sido un placer tenerte, pero tienes algo que quiero que también nos invites, por favor, a tu brand. Bueno, hacemos los martes y viernes hacemos con Julio Pérez Luna, quien está en el diario El Comercio, en la página de justamente marketing y publicidad, hacemos Brand Rock por Isil Radio. Esto es radio online, pero además lo pueden escuchar no solamente a través de su computadora, de su laptop, sino también desde sus teléfonos móviles. Brand Rock es, como se darán cuenta, branding y rock. Muy buena música y
comentarios y noticias vinculadas también al mundo del marketing, la publicidad y de la música. Muy bien, Marcelo, felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. ¿Sí? Nos vemos el próximo. Hasta Gracias. el próximo programa entonces.